Tema, destinados desde antes de la fundación del mundo. Destinados desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Jesús. Vamos al verso 21. No, el verso 21, amado. Hebreos capítulo 11, verso 21. Qué bueno que los muchachos de aquí disfrutaron al pastor Roberto Candelario, tremendo hombre de Dios. Tuve el placer de conocerlo en el año 2000, cuando fuimos a un congreso en su iglesia allá en Orlando, Florida, congreso llamado Imagen. Gloria sea al Señor, aquello fue terrible. Yo tuve el honor de viajar con mi pastor Jeremías Torres, y otro pastor de la iglesia, el pastor Miguel Sánchez. Y fue una bendición conocer a ese hombre y luego tenerlo en nuestro medio en Hartford. Él y Agüita fueron una bendición para nosotros. Así que yo sé que estos hombres que fueron allá fueron bendecidos. Fueron bendecidos. Y yo creo que no llegaron aquí los mismos. O sea, que cuando ellos regresaron a sus casas, no eran los mismos hombres. Yo quiero creer que no eran los mismos hombres, ni son los mismos hombres, ni serán los mismos. Gloria sea al Señor. Estamos ahí, amados. Gloria a Dios. Capítulo 11 del libro de Hebreos, verso 21, dice de la siguiente manera: por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, Jacob, antes de morir, bendijo a todos los hijos de José y adoró recostado de la punta de su bastón. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ya por la palabra se oró, Señor, se oró por este culto y entendemos que tú estás en nuestros medios. Padre, en esta mañana, Señor, Espíritu Santo, glorifica a Jesús. Padre, trae una palabra, Dios mío, que quede sellada en nuestro espíritu, nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Pero que esa palabra, Señor, traiga los cambios que tú has determinado para este tiempo, Señor. Cambios, Señor, que llevarán a esta iglesia a las próximas dimensiones y a los próximos niveles espirituales, Señor. Donde ellos experimentan lo que nunca han experimentado, porque harán lo que nunca han hecho, Señor. Padre, yo te doy gracias por la palabra que sale y queda sembrada, Padre, en terreno fértil. Y declaro que ella dará fruto, Señor, al 100%. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, amados, se pueden sentar. En esta mañana usted quizás le cambie el tema, amén, a esta charla que vamos a tener en esta mañana. Quizás usted le ponga: ¿sobre qué estás apoyando? Amén. Destino a tu camino. Pero yo le quise poner: destinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos de ustedes saben, amados? Porque esto lo dice las Sagradas Escrituras. Antes de usted y yo nacer, antes de que este mundo fuera creado, amén, usted y yo ya estábamos en la mente de Dios. En la eternidad, donde todavía Satanás no había sido creado. Allá en la eternidad, usted y yo estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Y cuando Dios nos formó a nosotros, cuando Dios nos creó a nosotros, ¿cuántos saben que Dios nos había separado? Dios nos había capacitado, habilitado, y luego nos había enviado. Usted simplemente va camino al cumplimiento de lo que ya Dios en la eternidad había decretado sobre usted. En el libro de Jeremías, capítulo 1 y verso 5, dice de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre, te conocí. Te conocí. Miren esto: antes de que este mundo fuese formado, ya Dios nos conocía. Te
te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. La palabra santifiqué quiere decir, antes de que usted hubiese nacido, ya Dios te conocía, pero ya Dios te había separado. Porque santificar es separar. Y Dios te separó, o nos separó con un propósito. Amén, con un propósito. Y el propósito de Dios es el siguiente, por lo menos para Jeremías. Él le dice, antes de que tú naciese, amén, antes de que fuese formado en el vientre, te conocí, antes que naciese, te santifiqué. Pero mire para qué, te di por profeta a las naciones. O sea que ya Dios, en el corazón y la mente de Dios, ya Dios había determinado la profesión, el oficio de este joven, de este niño, de esta criatura, de este embrión. Antes de él nacer, ya Dios lo había separado, lo había santificado. Y te di por profeta a las naciones, su oficio. Pero miren esto, el verso 10 dice lo siguiente: mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ahí están las capacidades, las habilidades. Tú eres un hombre, una mujer, un joven, una joven ya capacitado. Ya Dios te capacitó. Ya Dios te habilitó. Ya tú tienes todos los recursos que tú necesitas para realizar el propósito de Dios aquí en esta tierra. Gloria sea al Señor, porque eso es lo que me dice el verso 10. Dios te llamó a ti para derribar, para destruir, para arrancar y para destruir, para arrancar y para derribar, pero te llamó para edificar y para plantar también. Gloria sea al Señor. Inclusive hay otros pasajes en las Sagradas Escrituras que pueden verificar lo que yo he dicho, amén. O cómo Dios nos ha destinado a nosotros. Para aquellos que quieran apuntar, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, Romanos capítulo 8 y también el verso 20, capítulo 8, verso 29 y 30. Pero hay un salmo que yo quiero leer para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando. Esto es terrible, amado. El Salmo 139 y verso 16. O el verso 39 habla, amado, de cuánto Dios conoce a nosotros, nos conoce a nosotros los seres humanos. ¿Quién nos va a conocer a nosotros más que Dios? Si Él fue quien nos formó a nosotros. Amén. Y el Salmo 39 habla de cómo Dios y cuán Dios te conoce a ti. Léelo para que tú veas. Pero hay un versículo, el versículo 16. Amén. Qué tremendo, amado. Yo quiero que ustedes vayan ahí un momentito porque es que hay que leerlo. Para que ustedes vean lo terrible que es esto. ¿Cómo es Dios, mis amados? Esto es tremendo. Miren lo que dice el salmista. El salmista dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno de ellos. Aunque no existía uno de ellos. Amado, el tiempo en que estamos viviendo ahora ya fue diseñado por Dios. Tu caminar ya fue diseñado por Dios. Tú estás caminando en el tiempo de Dios. Y mientras tú caminas en el tiempo de Dios, se va realizando todo lo que ya Dios había escrito en el libro. Ya todo lo que tú vas a hacer, lo que tú has hecho, está escrito en el libro. Y la cosa es que este salmista, David tuvo una revelación terrible, amado. Ese hombre vivió adelantado a sus tiempos. Y David, en uno de esos tiempos de adoración, en uno de esos momentos de devoción, David se profundizó en alabanza y tuvo esa revelación.
Y David